es igual a su. Ok, empezamos. Entonces estamos en la clase 5 para cuarto medio sobre inecuaciones. Y hoy día vamos a ver algunos conceptos nuevos y hacer ejercicios prácticos. El objetivo de hoy día es resolver inecuaciones lineales con una incógnita y resolver problemas con inecuaciones lineales. ¿Ya? Para eso vamos a ver qué son las inecuaciones. Hasta el momento ustedes han visto desigualdades, expresar conjuntos como desigualdad, también como intervalos, y esos intervalos representarlos en una recta gráfica, ¿ya? Como gráfica en una recta real. Bueno, ¿para qué sirve todo eso? Eso sirve para resolver inecuaciones. Y las inecuaciones que son desigualdades que tienen una o más incógnitas, ¿ya? Nosotros vamos a ver por el momento con una incógnita. Para resolverla debemos encontrar todos los valores de esa incógnita que hacen verdadera la desigualdad, ¿ya? Por ejemplo, una inecuación podría ser x más 1 mayor o igual a 2. Entonces ¿qué es lo que tiene que resolver aquí? Es ver qué valores puede tomar x de manera tal que esos valores hagan verdadera esa igualdad. Fíjense bien, si yo tomo x igual a menos 1, ¿sí? Y lo reemplazo aquí, me quedaría menos 1 más 1, y hay que ver si se comprueba que es mayor o igual a 2. Si desarrollamos aquí, menos 1 más 1 da 0, ¿cierto? Y 0 es mayor a 2. No, ¿cierto? Entonces esta desigualdad no se cumple. Este valor no sería parte o no cumpliría esta inecuación. Ahora, podríamos ir probando uno por uno cuáles son los valores que la hacen verdadera, pero eso tomaría mucho tiempo porque los reales son infinitos. Ahora, ¿cómo se puede resolver esa inecuación? Buscando el conjunto solución, ¿ya? Y el conjunto solución de una inecuación con una incógnita se puede representar mediante el intervalo o también de forma gráfica, con la recta. ¿Y cómo tendríamos que buscar ese intervalo y esa gráfica? Utilizando las propiedades de las desigualdades, ¿ya? Que se puede, resolviendo esta inecuación. Una inecuación se resuelve parecido a una ecuación. Por ejemplo, si tengo x más 1 igual a 2, ustedes para despejar x aquí sacarían el 1 de acá, ¿cierto? Eso se dice sumar inverso aditivo del 1. Pero lo que uno habitualmente dice es que el 1 pasa restando. Si está sumando, pasa restando, ¿cierto? Entonces quedaría x igual a 2 menos 1. X igual a 2 menos 1 me da 1. Entonces x sería igual a 1 en una ecuación. La diferencia aquí es que el simbolito es de desigualdad, por eso se llama inecuación, ¿ya? Y podemos resolverlo de la misma manera que una ecuación. La única diferencia es que hay que tener cuidado cuando uno multiplica por un número negativo, porque la desigualdad, esto que está aquí, se invierte, ¿ok? Veamos cómo sería en este caso. Si acá tengo el 1, lo que vamos a hacer es pasar el 1 restando, ¿cierto? A la final lo que yo quiero hacer es sumar un menos 1 a ambos lados de la desigualdad para que se mantenga. Entonces va a quedar x más 1 más el menos 1 a un lado y si acá sumé un menos 1, al otro lado también tengo que sumar un menos 1 o restar un 1, que es lo mismo, ¿ya? Ahora, x más 1 menos 1, esto ahí me da 0 sumado con x. Y por el otro lado, 2 más el menos 1 o 2 menos 1 me da 1. X más 0, bueno, esto da x mayor o igual a 1.
¿Ya? Entonces, fíjese, parecido a la ecuación, me queda el resultado acá, pero me queda una desigualdad. Dice que x tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Qué valor es mayor o igual a 1? ¿Saben ustedes qué valor podría ser mayor o igual al 1? Se me cayó un término. ¿No? Bueno, los valores que son mayores que el 1 están, aquí hice una recta numérica y dibujé la posición del 1. Cuando esto dice igual, el circulito, recuerden que se pinta. ¿Por qué se pinta? ¿Ya? Se pinta el circulito porque dice que toma ese valor, la desigualdad. Y los valores mayores que el 1 están desde el 1 hacia la derecha. Porque para acá, por ejemplo, está el 2, el 3, el 4, el 20, el 100, el 1500, en fin, una infinidad de números, pero que todos esos son mayores que el 1. ¿Ok? Por lo tanto, todo este conjunto que está aquí resolvería esta inecuación. ¿Qué quiere decir entonces? Que el conjunto solución, ¿ya? Y se anota así, el conjunto solución va a ser el intervalo que va desde el 1 hasta el infinito positivo. Que va desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿Ok? Entonces, para resolver una inecuación, su resultado generalmente es un intervalo, ¿ya? No generalmente siempre, casi, o puede ser vacío. Es un intervalo de números reales, ¿ya? Un intervalo que es infinito, pero también se puede representar de forma gráfica, que es lo que tenemos acá. Esa es la gráfica y este es el intervalo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Lo único nuevo ahora es que esto se llama inecuación. Ustedes ya habían incluso resuelto de estas cosas como desigualdad, pero se llaman inecuaciones, ¿ya? Y el resultado de ellas, a diferencia de las ecuaciones, que son estas que hice aquí, la ecuación puede tener una solución, bueno, también puede tener infinita o nula. En el caso de las inecuaciones, generalmente son intervalos que son infinitos, ¿ya? También pueden ser Profe. vacías y cosas así. Entonces, veamos un problema donde se aplica esto de las desigualdades, de las inecuaciones. Si un joven es 22 años menor que su padre, ¿sí? 48 años menor que su abuelo, ¿a partir de qué edad la suma de los años que tiene él y su padre será mayor que la edad de su abuelo? ¿Ya? Eso se puede transformar en una inecuación. ¿Cómo? Vamos a definir como X a la edad del joven, porque la edad del joven es la que está siendo la que dependa la edad del padre y la del abuelo, ¿sí? La variable X es la independiente. Entonces, X es la edad del joven. Si el joven es X, entonces la edad de su padre, dice, es 22 años menor que su padre. La edad del padre va a ser X más 22. ¿Se entiende? Vamos a anotar aquí. El joven, padre, abuelo. Si el joven, yo dije, su edad va a ser X. El problema dice, el joven es 22 años menor que su padre. Si su edad es X, el padre va a tener 22 años más que él, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría expresar la edad del padre como X más 22. Y dice que es 48 años menor que su abuelo. Por lo tanto, la edad del abuelo va a ser la edad del joven más los 48 años que tienen de diferencia. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí cómo salieron las variables?
Sí. Ok. Ahora, dice que a partir de qué edad la suma de los años que tiene él, o sea, el joven, y su padre, o sea, la suma de estas dos variables, será mayor que la edad de su abuelo. O sea, aquí lo que me está diciendo es que la edad del joven más la edad del padre sea mayor que la edad del abuelo. ¿Ok? Entonces aquí lo que hizo el problema fue reemplazar esta desigualdad. Al joven nosotros dijimos que es X. Y eso lo vamos a sumar con la edad del padre, que es X más 22. Y me dice, ¿a partir de qué valor esto será mayor que la edad del abuelo? ¿Ok? Y ahí se tradujo el problema en una inecuación, que sería esto. ¿Ok? Una vez que uno obtiene la inecuación, ¿cómo se resuelve? Aquí tenemos 2x más 22. Al otro lado me quedó igual la desigualdad, x más 48. Luego aquí dice, restamos x. ¿Qué significa? Que x, si lo ve como igualdad, si está sumando, pasa restando. Y el 22, si está sumando, pasa restando hacia el otro lado. Juntamos las x con las x y los números con los números. ¿Ok? Si paso para acá x, queda negativo. 2x menos x me queda una x. Y el 22, si lo paso hacia el otro lado, queda negativo. O sea, 48 menos 22 queda 26. Por lo tanto, dice que x tiene que ser mayor a 26. Estamos en un intervalo, ¿ya? X va a pertenecer al intervalo que va desde el 26. Como x tiene que ser mayor, va al infinito positivo. ¿Ok? Sin tomar abierto en el 26 porque es estricta la desigualdad. Ahora, ese sería el intervalo solución de una inecuación. Pero es importante darle sentido a este resultado si estamos hablando en un problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaría esto? En consecuencia, si el joven es mayor de 26 años, la suma de su edad con la de su padre sería la cantidad de años que tiene su abuelo. Supera la cantidad de años que tiene su abuelo. ¿Sí? No, me falta un poquito. Eso significa x mayor a 26 contextualizado en el problema. ¿Ok? Porque aquí recuerde que x era la edad del joven. Y si dice que es mayor a 26, significa que si el joven tiene más de 26 años, van a superar la edad del abuelo, la edad de él, sumada con la del padre. ¿Ok? Eso para que vea que cuando tiene una inecuación hay que considerar que la solución debe pertenecer al contexto en el que se está desarrollando el problema, ¿no? Ahora, si lo vemos de forma algebraica, nomás como inecuación, la solución sería el intervalo que acabo de escribir acá. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Yo no. ¿Los chiquillos? No, profe. O sea, con ese problema no, profe. Ah, ya, qué bueno, me alegro. Bueno, yo les puse un problema. Los problemas son las cosas más complejas de resolver. Así que si entienden un problema, mucho más fácil es resolver una inecuación. ¿Ok? Igual vamos a ir de a poco. Entonces, aquí vamos a resolver una inecuación de forma algebraica, ¿no? Y que se ve muy fea y a la final no es tan fea. Miren, x más 1 al cuadrado menos 5 tiene que ser mayor o igual a x por x menos 2. Lo primero que uno tiene que resolver en estos casos son los paréntesis, ¿ya? Este cuadrado de binomio, voy a hacerlo acá, x más 1 al cuadrado es igual a x más 1 dos veces, porque el exponente me lo está diciendo, ¿ya? Si uno se lo sabe de memoria, lo escribe, si no, desarrolla. ¿Qué significa x más 1 por x más 1? Multiplicar cada variable por los dos elementos del segundo paréntesis. ¿Ya? O sea, cada elemento de cada factor, ¿sí? Entonces me va a quedar x por x, aquí al cuadrado, x por 1, x, 1 por x, x y 1 por 1, 1.
Entonces este resultado me va a dar x al cuadrado más 2x más 1. ¿Ok? Entonces x más 1 al cuadrado es esto que está aquí. Y ese resultado voy a escribirlo acá, porque así puedo sumar y restar x. X cuadrado más 2x más 1. Y aquí tenemos un menos 5, así que lo vamos a poner menos 5. Y dice que esto es mayor o igual a x multiplicado por este paréntesis. Este factor significa que hay que multiplicarlo por cada uno de los elementos del paréntesis. X por x, x al cuadrado, x por 2, menos 2x. ¿Ok? Fíjese bien, tenemos x cuadrado a ambos lados de la desigualdad. X también, así que lo que vamos a hacer es, primero voy a pasar este x al otro lado, ¿ya? Me va a quedar x cuadrado, lo que se hace en realidad es sumar x cuadrado, ¿ya? X cuadrado menos x cuadrado más 2x, y aquí resolvamos 1 menos 5, queda menos 4. Eso lo vamos a resolver aquí, ¿ya? Mayor o igual x cuadrado menos x al cuadrado menos 2x. Yo voy a sumar este elemento a ambos lados de la desigualdad, porque aquí me va a dar 0. Y aquí también me dio 0. Entonces, se eliminan los x al cuadrado. ¿Ve? Entonces me queda 2x menos 4 mayor o igual a menos 2x. 0 menos 2, ¿ya? Si tengo el 0, eso no suma nada, entonces tengo esto. ¿Ya? Ahora, el menos 2x lo puedo pasar sumando 2x. ¿Ya? Eso se dice que yo voy a sumar 2x. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer como generalmente lo hacemos al resolver una ecuación. Si este está restando, pasa sumando. 2x va a quedar más 2x menos 4 mayor o igual. Y si acá saqué todo, acá me queda 0. ¿Ok? 2x más 2x, eso me da 4x, porque estoy sumando x, ¿sí? Y aquí el menos 4 lo bajamos porque no tiene x. Ahora el menos 4, voy a dejar la x solita, porque esa es la idea, dejar a la variable sola para saber si x tiene que ser mayor a un número o menor a un número. Si aquí dice menos 4, al otro lado, ¿cómo pasaría? Como dijo, profe, que no escuché. Ok, si aquí tengo el menos 4, ¿cómo pasa al otro lado? 4. Claro, 4 positivos, ¿cierto? Lo que significa que usted sumó un 4 positivo. Esto es lo que hace su cabeza, por si acaso, esto que estoy escribiendo aquí. Ya no es necesario que lo escriban, solo lo estoy haciendo visible. Ahora tengo 4x mayor o igual a 4. Como el 4 está multiplicando, pasa dividiendo, ¿cierto? Entonces aquí significa que usted va a multiplicar por un 4. Y ahí se simplifica. X va a quedar mayor o igual a 4 sobre 4. Y esto se cancela y queda un entero. Voy a seguir aquí. Eso quiere decir que x va a ser mayor o igual a 1. Porque esto es igual a eso que está ahí mirando. ¿Ok? Entonces, siendo álgebra muy parecido a las ecuaciones, nos queda despejada x. Y dice que x tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces, si hacemos la gráfica, uno tiene que posicionar el número que aparece aquí. En este caso es el 1. Como dice igual, significa que toma el 1. Y dice que x es mayor. Por lo tanto, iría hacia el infinito negativo o hacia el infinito positivo. Positivo. Exacto, positivo. Porque es mayor. Por lo tanto, va hacia la derecha, hacia el infinito positivo, y quiere decir que toma todos estos valores que están aquí. Si escribimos el intervalo, entonces, dice que el intervalo va a ser cerrado en 1
y va al infinito positivo. Y en el infinito siempre se pone abierto, ¿ya? Porque ahí no hay un fin, no es un número específico este símbolo, es solo para simbolizar que es infinito, ¿ok? Entonces la solución es que X va a estar en todo ese conjunto. ¿Qué significa respecto a esta inecuación? Que cualquier valor que yo tome dentro de este intervalo hace verdadera esta desigualdad que tiene acá arriba, ¿ya? Y cumple esta desigualdad. Si yo tomo un número fuera de esta desigualdad, por ejemplo, fuera de este intervalo, fuera de este intervalo hasta el 0, si yo tomara el 0, que el 0 estará por ahí, ¿ya? Va a quedar 0 más 1, ahí me queda 1 al cuadrado 1, menos 5, me queda menos 4. Estoy evaluando el 0 en esta desigualdad, menos 4. Si aquí evalúo 0, 0 por algo me da 0. Entonces, en la desigualdad me queda que 0 es menor a menos 4, o que menos 4 es mayor a 0. Y esto es falso. No es verdad que el 4 es más grande que el 0. Por lo tanto, si yo tomo cualquier valor fuera de este intervalo, hace falsa la desigualdad. En cambio, dentro de este intervalo la hace verdadera. ¿Se ve? Las desigualdades permiten encontrar todo el conjunto de números que hace verdadera esa desigualdad. Aquí tengo infinitos números, pero todo esto me hacen verdadera la desigualdad. ¿Ok? Ok. Sí, profe. Hasta aquí, ¿habrá alguna duda? Profe, Ujú. ¿por qué es una fracción un cuarto? Ah, porque aquí, si tengo 4x, para poder dejar solita x, lo que hacemos en una ecuación, voy a escribirlo como ecuación, lo que hacemos en una ecuación es el 4 pasarlo dividiendo, ¿cierto? Y quedaría 4 partido por 4. Lo que uno hace realmente ahí es multiplicar todo esto por un cuarto. Porque multiplico por un cuarto acá, que me quedaría así, y por un cuarto a este lado también. Entonces aquí me queda 1. ¿Ya? Lo que yo anoté acá es lo que mentalmente hace su cabeza al pasar este dividiendo. ¿Ok? Ah, ya. ¿Sí? ¿Me entendiste, Nicolás, o no? Sí, sí Ok. entendí. ¿Sí? ¿Qué estrategia van a usar ustedes? La que están más acostumbrados nomás a resolver. ¿Ya? Pero en el cerebro es eso lo que está pasando. Se está multiplicando un cuarto. ¿Ok? A ambos lados de la desigualdad, y por eso es que queda esa expresión 4 partido por 4. Bueno, en este caso, como aquí es un 4 igual, igual se forma un 1, pero podría ser un 7 y le hubiera quedado 7 cuartos. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Yo no. La Yo Anaís, tampoco. ¿no? Ya, y el Nicolás ya preguntó. Ok, seguimos entonces. Y aquí vamos a hacer otro que tenga que ver con, con fracción y que se ve feo, pero a la final no es tan feo. Como recomendación, siempre cuando tienes fracciones, o sea, números en el denominador, yo le recomiendo multiplicar todo esto por el mínimo común múltiplo. El mínimo común entre el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Ya? Que en este caso el mínimo común es 12. Porque 2 por 6 me da 12, 3 por 4 me da 12, 4 por 3 me da 12 y 6 por 2 me da 12. Todos son divisores del 12, por lo tanto el 12 me sirve. ¿Ya? ¿Por qué conviene multiplicar por ese número? Porque así todo esto que hay con fracciones lo va a dejar lineal. Lineal quiere decir sin fracciones. ¿Ok? Mire, lo vamos a hacer. Vamos a multiplicar por el 12 cada uno de estos elementos. Entonces el 12 va a multiplicar al x partido por 2, también va a multiplicar al x partido por 3, copié el signo, fíjense, si dice menos, pongo menos, si dice menos, pongo menos, porque estoy multiplicando por un 12 positivo. Al 12 lo vamos a multiplicar por el x partido por 4, copio la desigualdad, y al 12 también lo vamos a multiplicar por esta otra fracción, que esta otra fracción es todo eso, ¿ok?
3 menos x partido por 6. ¿Sí? La fracción del lado derecho es todo esto. El numerador tiene el 3 menos x, a diferencia que el otro tenía un solo elemento en el numerador. Por eso aquí puse paréntesis, ¿ok? Luego, si multiplicamos, me queda 12x partido por 2 y puedo simplificar. Acá simplifico el 2 con el 12 y 12 es 2 por 6, por lo tanto me queda el 6. Me va a quedar 6x. ¿Lo vieron? Sí. ¿Sí? Si no, díganme y lo hacemos de nuevo. El 12 aquí, como acá abajo tengo 3, voy a escribir 3 por 4, me da 12. Entonces cancelo el 3 con el 3 y me quedó el 4. 4x. Como aquí hay una x, hay que escribir el factor x. Menos. El 12 es 4 por 3. ¿Por qué escribí ahora 4 por 3? Porque acá abajo tengo 4. ¿Sí? Entonces cancelo el 4 con el 4 y me queda 3x. Mayor. Y no me voy a meter con el numerador aquí todavía. Voy a hacer lo mismo que en el anterior. Y acá abajo tengo 6. Entonces el 12 lo voy a escribir como 6 por 2. 12. Cancelo el 6 y me quedó el 2. Y el 12 está multiplicando a todo este paréntesis, por lo tanto escribo todo el paréntesis. ¿Ok? Entonces, fíjese, de tener una inecuación con fracciones, que incluso se ve más fea, me queda una ecuación lineal y es equivalente a resolver lo de arriba. Y es más fácil porque aquí solo tengo que sumar las x o restarlas en este caso. ¿Ok? Aquí tengo 6x menos 4x menos 3x. Es equivalente a decir 6x menos 4, 5, 6, 7. Menos 7x. ¿Sí? Porque los que se restan los puedo sumar. A este otro lado, como tengo 2 multiplicado por el paréntesis, multiplico el 2 a cada término del paréntesis. 2 por 3 me queda 6 y 2 por menos x me queda menos 2x. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Sí. Sí, Ok, profe. ya. 6x menos 7x me queda menos x mayor a 6 menos 2x. Y entonces aquí falta despejar las x a un lado y los números al otro. Aquí tengo x todavía, así que lo que vamos a hacer es este 2x negativo. ¿Cómo pasa al otro lado? Positivo. Positivo. Exacto. Muy bien, positivo. Entonces me queda menos x más 2x. Ay, lo siento. ¿Ya? Y me queda mayor a 6. Porque el 2x recuerdo que lo pasamos a 6. Ahora, menos x más 2x me queda x mayor a 6. Y aquí ya tiene el resultado de la inecuación. X debe ser mayor que 6. Lo hacemos gráficamente. Posicionamos el 6. Dice que es desigualdad estricta. No tiene la rayita abajo de igualdad. Por lo tanto, se hace abierto en el 6, sin pintar. Y si dice que es mayor, escucha, todos salieron positivos aquí. Se va hacia el infinito positivo, porque dice que tiene que ser mayor. Por lo tanto, todo este intervalo de datos va a ser verdadera esta inecuación. Por lo tanto, x pertenece al intervalo que va abierto en 6 hasta el infinito positivo. ¿Ok? Ese intervalo se puede escribir así o se puede escribir así, con paréntesis redondo. ¿Ya? El paréntesis redondo cerrado hacia adentro significa que es abierto. ¿Ya? Eso solo para que lo tengan como notación por ahí, porque a veces en los problemas PSU aparece este paréntesis redondo, sobre todo en la parte del infinito. Pero lo que significa es lo mismo que está arriba, que es abierto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ya. No. Ya, súper. No. Lo importante que hay que hacer aquí es que cuando tenga una desigualdad que tiene fracción, es bueno multiplicar por el mínimo común múltiplo de esos números, ¿ya? Ahora, si ese número fuera negativo, supóngase usted que yo hubiera multiplicado por menos 12, vamos a hacer
aquí algo acá. Si yo tengo esta desigualdad, menos x sobre 12, mayor a 7, y yo quiero multiplicar por menos 12, voy a multiplicar por 12 porque el mínimo común que hay aquí es 12. La única fracción que hay es este, por lo tanto el denominador es 12. Y voy a multiplicar por menos porque la x está negativa. Y la x siempre tiene que ser positiva para poder saber en qué intervalo está, ¿sí? A partir de qué número. Si uno multiplica por un número negativo, me va a quedar menos 12 multiplicado por menos x partido por 12. Voy a poner paréntesis aquí para que no se confunda todo. ¿Ya? Al otro lado voy a poner 7 multiplicado por menos 12. ¿Ya? Pero esta desigualdad que en los ejercicios que hemos resuelto se ha mantenido igual, cuando multiplico por un número negativo, se invierte. ¿Qué quiere decir invertir? Que se da vuelta al otro lado. Si estaba así, se da vuelta hacia el otro lado. Eso sucede cuando multiplicamos por un número negativo, ¿ok? Esto está explicado en el PowerPoint de la clase anterior, donde están las propiedades de las desigualdades, y una es que si uno multiplica por un número negativo, la desigualdad se invierte de sentido, ¿sí? Si iba hacia allá, se da vuelta para el otro lado. Eso es lo único detalle que tienen que saber, ¿ya? Entonces aquí fíjese, si resolvemos esto, el 12 se cancela con el 12 y menos por menos me queda más. O sea, más x menor, y 7 por 12, 2 por 7, 14, 7, 84, y menos por más da menos. ¿Ok? Entonces, el intervalo solución de esto sería desde el infinito negativo, bueno, a partir del menos 84, hacia el infinito negativo, porque son los valores menores que este valor, y los menores están hacia la izquierda, ¿ya? Pero lo importante acá es que cuando usted multiplique por un número negativo, la desigualdad cambia. De estar hacia un lado, se orienta hacia el otro lado, ¿ok? Ese es un detalle que hay que tener para las desigualdades. Cuando uno resuelve una, es parecido a hacer una ecuación, o sea, algo con un igual. Pero la diferencia es que si multiplico por un número negativo, la desigualdad se invierte. En cambio, en una ecuación, la igualdad sigue siendo igualdad. No importa que sea negativo o positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero no haberlos enredado con lo que les expliqué, pero esto del signo negativo es importante en las inecuaciones, ¿ya? Multiplicar por algo negativo invierte la desigualdad. Se puede seguir operando, pero hay que tener cuidado que hay que dar vuelta a la desigualdad. ¿Ya? Ya, profe. Ok, gracias. Y entonces, la actividad de esta semana es básicamente que ustedes escriban en su cuaderno la definición que se planteó aquí y por lo menos uno de los ejemplos que se desarrolló. Puede ser ese, puede ser este, ¿ya? O, claro que aquí, recuerde que esto es el desarrollo y aquí está la respuesta, ¿ya? No todas las otras cosas que están por encima. O el problema. Este problema está en el libro, por si acaso, ya está en esa página que está mostrada aquí, la 47. En la 46 parece que está el problema, no recuerdo, ¿ya? Pero tiene que escribir la definición y por lo menos uno de estos ejercicios para que tenga una referencia de cómo hacerlo, ¿ya? Y esa sería la clase. Si tienen preguntas o consultas, recuerden que me puede contactar por BT o correo electrónico. Y la próxima semana la clase es de consultas, por lo tanto no va a ser online, sino que va a ser a través de WhatsApp. ¿Okay? Por ahí me pueden preguntar las consultas que ustedes tengan. Ya, les agradezco la atención.